nuevamente a todos. Este es el tercer video de la serie de videos en los que pretendía explicarles los detalles generales, indicaciones generales sobre el proceso de lectura de datos de acuerdo a lo que suele ser usual en los problemas que nos encontramos en la plataforma UBA. Entonces, en el primer video les había indicado el escenario donde nos dicen cuántos casos van a haber. En el segundo video les había indicado el escenario cuando no nos dicen cuántos casos, de antemano cuántos casos van a haber, pero sí hay una, digamos, hay una indicación de que ya no se debe leer ningún caso más a partir de ciertos valores que se procesan en la entrada. Y el tercer escenario es un escenario donde tampoco nos dicen hasta qué punto se van a leer los datos, sino que nos dicen que se va a leer hasta encontrar el end of file. Entonces, cuando leemos eso, esto pareciera sugerir el hecho de que debemos leer de un archivo. Y realmente en este tipo de problemas no se lee propiamente un archivo, solo que desde el punto de vista de los sistemas operativos, cuando uno lee por entrada estándar, o sea, lo que hacemos en una terminal, o cuando escribimos, o sea, cuando leemos datos, cuando imprimimos datos en la terminal, para el sistema operativo se está procesando un archivo. Entonces, digamos, mientras se va leyendo, mientras se está haciendo, digamos, input o std input o readline, entonces él abre un archivo y en ese archivo virtual va leyendo lo que colocamos en la terminal, y entonces el end of file es cuando él alcanza al final de ese archivo. Desde el punto de vista práctico, el alcanzar al final de ese archivo es lo que ocurre cuando nosotros terminamos cuando cerramos, por así decirlo, la interacción con la terminal, y esa interacción con la terminal generalmente la cerramos presionando control D. Entonces, básicamente eso a nivel del lenguaje de programación hay que capturarlo. Entonces, en lenguajes como C++, eso se capturaba, por ejemplo, cuando se utilizaba la función getLine, entonces while getLine, entonces getLine, digamos, retornaba true en C++ cuando se hubiese leído algo, retornaba false cuando no. Entonces, en Python tenemos que hacer algo ligeramente similar. Entonces, a nosotros van a decir, mire, usted va a leer los datos correspondientes a cada caso, luego nos indican la información del caso, si va a leer un N, si va a leer N líneas, o lo que sea, y luego dice, pase a tratar de leer la información del siguiente caso. Entonces, es como si nos dijeran, solo por mencionar un ejemplo, es como si nos dijeran, mire, va a leer primero un N, luego va a leer N líneas, y luego va a repetir ese procedimiento hasta que capture el end of file o hasta que encuentre el end of file. En algunos problemas de UBA nos encontraremos que se refiere a end of file como EOF. Entonces, y en algunos casos podemos encontrarnos que simplemente dice que va leyendo la información de los casos, o sea, que lee la información de varios casos, pero no dice explícitamente que va a llegar a encontrar el end of file. Entonces, en esos casos, seguramente también hay que leer hasta encontrar el end of file. Entonces, si tuviéramos un esquema de lectura como este, un ejemplo de datos que seguiría en ese esquema de lectura sería, por ejemplo, leer un 3, que es una cantidad específica para la información del contexto de un problema. Luego nos dice que debe leer n líneas, donde por simplicidad sumamos que en cada línea hay un número, o sea, que eso fuera lo que nos dijeran en el enunciado. Entonces, por ejemplo, 981, y esta sería la información del primer caso. Luego, en el siguiente caso, él trataría de leer nuevamente otro número n, entonces digamos que fuese 4. Entonces, como leyó el 4, entonces leería 4 líneas con cada una con un valor. Y digamos que en ese caso ya, ese es el último caso. Entonces, si ese es el último caso, allí sería cuando nosotros, por así decirlo, en la terminal presionáramos control D y entonces allí finalizaría la lectura. Él capturaría el end of file y entonces terminaría la ejecución del programa. Entonces, a nivel de cómo implementar esto en Python, pues igual vamos a importar el paquete sys, el módulo stdin, que es digamos, el módulo que aconsejo utilizar para leer la información en Python. Vamos a crear el método main. Una vez más, lo creamos no porque sea obligatorio hacerlo, sino por una cuestión de organización.
Y entonces nosotros, digamos, para leer de acuerdo al esquema de ejemplo que les acabo de mencionar, entonces nosotros pues vamos a siempre a tratar de leer un n. Entonces en Python lo que nosotros vamos a hacer es tratar de leer una línea. Entonces eso lo hacemos con stdi.readline. Este stdi.readline funciona de tal manera que cuando él lee algo, la línea que leyó contiene información. Y cuando alcanzó el end of file, la línea que leyó va a ser igual a la cadena vacía. Entonces, si queremos leer hasta encontrar el end of file, debemos leer mientras la línea que lee Python sea diferente de la cadena vacía. Entonces, mientras lea algo que sea diferente de la cadena vacía, él va a continuar leyendo. Entonces, al final del while vamos a colocar la lectura, digamos, para el siguiente caso, tratando de capturar el end of file. O sea, capturar el end of file va a ser ese proceso donde aquí decimos que sea diferente de la cadena vacía. Entonces, como sabemos que la línea que leyó es diferente de la cadena vacía, sabemos que ahí está el n. Entonces, lo que haríamos sería transformar a entero la línea que leímos con int y line. Y entonces después de eso, lo que tenemos aquí es básicamente que en este esquema, en este ejemplo sencillo, vamos a leer una serie de valores, uno en cada línea. Entonces, por ejemplo, podríamos crear una lista vacía. En los otros ejemplos lo hicimos creando una lista con un tamaño, también podemos hacerlo así. Pero aquí por ilustrar, digamos, lo hago de esta manera para ilustrar otra posibilidad. Entonces, lo que hacemos es un ciclo donde leemos cada una de esas n líneas. Y al leer cada una de esas n líneas, lo que vamos a hacer es agregar lo que leímos a vals.appen. Entonces, al leerlo, para leer la línea, haríamos stdin.readline y esto lo transformaríamos a entero, puesto que en ese caso, en ese escenario hipotético, estaremos leyendo un entero en cada línea. Entonces, después de efectuar este ciclo, habría colocado en vals el resultado de transformar a entero los valores que encontró en las n líneas que leyó. Entonces, digamos que después de eso ya se procedería a lo correspondiente a dar solución al problema. Entonces escribíamos la línea, las líneas, las invocaciones a funciones auxiliares y cosas así que den solución al problema. Y después de dar solución al problema, pues lo que habría que hacer sería imprimir la solución, dependiendo pues de las indicaciones que les den en el problema que se está resolviendo. Para propósitos de mostrarles ahorita un ejemplo de la ejecución de este esquema de lectura, entonces simplemente vamos a colocar a que se imprima los valores que leímos. Entonces, con esto tendríamos, digamos, los aspectos generales de leer hasta encontrar lo que se denomina end of file. Entonces, vamos a ejecutar este archivo para tratar de demostrar, digamos, cómo funcionaría en la práctica. Entonces, ejecutamos Python, el archivo se llama ejemplo lectura 3.py, y entonces aquí él empezaría a leer. Entonces, si nosotros dijéramos control D de una, él lo que haría sería esta línea sería igual a la cadena vacía, entonces no entraría al ciclo y simplemente terminaría como ocurrió acá. Digamos que lo volvemos a ejecutar y digitamos la información que tenemos aquí como ejemplo. Entonces digitamos el 3. Entonces allí capturó el n, entonces leyó algo y luego de leer 3 líneas. Entonces lee una línea con el 9, otra línea con el 8, otra línea con el 1. Luego imprime lo que leyó, que entonces tiene en la lista vals, tiene los valores 9, 8 y 1. Luego entonces, digamos que va a haber otro n, entonces el n va a ser 4. Y entonces leería, por ejemplo, el 5, el 1, el 2 y el 3. Allí habría leído las n líneas. Entonces imprimiría la lista con los n valores que leyó. Digamos que allí ya no quisiéramos leer más, entonces se presionaría control D y al presionar control D se produciría el end of file y él lo capturaría y allí terminaría la ejecución de nuestro programa. Entonces, digamos, esto es un esquema muy general que da, digamos, los lineamientos para leer hasta encontrar el end of file. Obviamente, dependiendo del problema, ciertos detalles pueden cambiar. Puede ser que no nos coloquen a leer un n, sino un n, un m. Puede ser que no nos coloquen a leer n líneas, sino n más m líneas. Bueno, va a depender de problema a problema, pero digamos que va a ser suficiente con hacer algunos ajustes en este esquema de lectura para trabajar, digamos, con las diferentes situaciones, en los problemas que, digamos, están asociados a este esquema de lectura que es hasta encontrar el end of file. Entonces espero que estas indicaciones les sean útiles, que sean las primeras pautas para enfrentarse a problemas donde toque leer de esta manera y
y entonces ya nos veremos en una nueva oportunidad.